Evangelio de hoy viernes 21 de agosto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy celebramos a San Pío X. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto, y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu, y dile: Esto dice el Señor: Ven, espíritu, desde los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me lo había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: Nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso habla en mi nombre y diles: Esto dice el Señor: Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado. Sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás, mi hermano o mi hermana? Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre. Es una gran bendición que el Señor nos conserve la vida y que el Señor nos mantenga en Él y nosotros nos mantengamos en Cristo, porque ya sabemos, Cristo es nuestra vida y Cristo nos ha enviado desde el cielo la promesa que el Padre había hecho. Dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, el abogado, el defensor. Pero cuando me vaya, se los enviaré desde el Padre. Y cuando Jesús se fue, les dijo a los apóstoles: no se vayan, no se alejen de Jerusalén, esperen que venga el Espíritu Santo. Y así lo hicieron, esperaron a que se cumpliera la promesa del Padre, y ahí en Pentecostés, de 50 días, al cumplir 50 días de la Pascua de Resurrección, ahí se manifestó el Espíritu Santo, bajó el Espíritu Santo, que es Dios Espíritu Santo, bajó y se posó sobre todos los que estaban ahí en oración. Los apóstoles, junto con la Virgen María y otras mujeres, ahí estaban en oración, esperando la promesa, y ahí se cumplió y se llenaron del Espíritu Santo y nació y se constituyó la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Invoquemos pues al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. El Evangelio de hoy dice que en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, para ponerle una prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda la ley y los profetas. La primera pregunta que surge ante este evangelio es, bueno, a mí en mi persona, al leer este evangelio, la primera pregunta es, lo que le preguntó el fariseo, ¿era singular o era plural? ¿Le preguntó por uno o por varios mandamientos? ¿Qué le preguntó? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Entonces, le pregunta en singular por uno solo. ¿Y por qué entonces Jesús le contesta en plural? Y no le da uno solo, sino que le da dos. La base de estos dos mandamientos, ¿cuál es lo que los unifica? El amor. Es el amor. Amarás al Señor tu Dios, dice el primer mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El amor a Dios. Y el segundo mandamiento dice:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué contesta Jesús con los 2 mandamientos? Porque lo que significa es que el amor lo tenemos en todas sus dimensiones, en estas 3 dimensiones, o no tenemos ninguna. Es decir, es como quien dice 3 líneas de un triángulo. Si le falta una, no tienes un triángulo, simplemente tienes una raya. Pero si tienes las 3 líneas de un triángulo, los 3 ángulos, entonces tienes el triángulo entero. Es decir, el amor o lo tenemos en las 3 áreas, que es amor a Dios, amor al prójimo y amor a sí mismo. Si uno de los 3 te falta, es decir, tenemos que amar al prójimo si queremos amar a Dios. Y tenemos que amarnos a nosotros mismos si queremos amar al prójimo o a Dios. Y tenemos que amar a Dios si queremos amar al prójimo y a nosotros mismos. Es decir, no nos puede faltar una de las 3. Si no amas al prójimo, pues ¿cómo puedes amar a Dios? Dijo el Señor. Si no amas a tu prójimo, a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no ves? Y entonces, por eso, dice Jesús, en estos 2 mandamientos se funda la ley y los profetas. Porque el amor, o lo tenemos completo o no tenemos nada. Y el amor, ¿qué es el amor? ¿Quién es el amor? Ya lo dice la palabra de Dios. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Juan lo repite, Dios es amor. Búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. ¿Dónde? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahí está la definición. Dios es amor. Y el amor, ¿cómo se prueba el amor? ¿Cómo Dios nos ha probado que nos ama? Dios nos ha demostrado, nos ha probado su amor, sufriendo por nosotros, padeciendo por nosotros, sacrificándose por nosotros. Es decir, si no hay, de alguna manera lo podremos decir así, a mayor amor, mayor sacrificio, y a mayor sacrificio, mayor amor. Y Jesucristo en la cruz, en su sacrificio en la cruz, nos ha demostrado todo su amor. Y el Padre nos ha demostrado su amor sacrificándose al entregar a su único Hijo para hacerse hombre por amor a nosotros. Entonces, ahí está la manifestación, la prueba. ¿Quién es el amor y cómo se prueba el amor? Con el sacrificio. Si tú dices que amas a alguien y no eres capaz de sacrificarte por ese ser que amas, no lo amas. Te amarás a ti mismo, te servirás de aquel, o es un egoísmo. Nomás quieres servirte a través de las personas, pero no los amas. Pero si eres capaz de sacrificarte por ellos, ¿cómo? En la medida que Cristo se ha sacrificado por amor a nosotros, es decir, con el amor de Dios, al recibir el amor de Dios, nos hace capaces de amar a los demás. Y entonces somos capaces de sacrificarnos por la felicidad de los que amamos. Y en esto es donde se manifiesta el ser una persona eucarística. ¿Cómo es que somos unas personas eucarísticas? En la medida que nosotros nos sacrificamos a ejemplo de Cristo, que se sacrifica en la Eucaristía por amor a nosotros, nos sacrificamos por los demás. En esa medida somos personas eucarísticas. Pero ¿qué va? El mundo nos llama a lo contrario del amor. A lo contrario del amor, ¿qué quiere decir? Lo contrario del sacrificio. ¿Cuál es la ley de este mundo? Te dice, la ley de este mundo dice, el mayor placer por el menor esfuerzo. Saca el mayor placer por el menor esfuerzo. Esa es la ley del mundo, pero es contraria a la ley de Dios, a la ley del amor. A mayor amor, mayor sacrificio. A mayor sacrificio, mayor amor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir el corazón al amor que Dios nos tiene, experimentarnos amados, sentirnos amados, para entonces poder amar a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Pero recibiendo ese amor, porque si no recibimos el amor de Dios, ¿de dónde vamos a dar amor? Necesitamos abrir el corazón al amor que Cristo nos ofrece, al amor que Dios nos tiene, y entonces nos capacita
para amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos y a la vez, igualmente, amar a Dios. Que el Señor te bendiga y te muestre su amor, que es precisamente la Eucaristía, te guarde, te muestre su rostro y te conceda su paz, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos orando, sigamos feliciando, sigamos amando. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.